En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te doy, Señor mi Dios, una vez más porque nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor mi Dios, dándote a ti la gloria, la honra, como tú eres digno de recibirlo, Señor, como tú eres digno de recibir toda atención, toda bendición, Señor, porque recordamos que tú estás con nosotros, que tu misericordia está con nosotros y nos permite, Señor mi Dios, elevar ante ti este tiempo, este espacio, para recibir de tu consejo, de tu palabra y de todo lo que tú nos quieres dar, Padre. Gracias, mi Dios, por tu benevolencia, por tu bendición y porque tú nos permites darte la gloria y la honra como tú lo mereces, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bienvenido a cada uno de ustedes a este espacio una vez más, este espacio en YouTube, este espacio en este canal, para escuchar de la palabra de Dios y del consejo que nos escribe Dios a través de su palabra. Esta vez vamos a hablar sobre algunos textos de la Biblia que muchas veces la gente lo expresa, la gente lo publica, pero son textos bíblicos, textos fuera de contexto. No sé si se puede entender. Por ejemplo, hay mucha gente que utiliza los púlpitos cristianos y le enseña a la gente, Dios dice de que ama al pecador, pero odia el pecado. Nosotros sabemos que eso no lo dice la Biblia, eso lo dijo una persona que estaba luchando por la independencia de su país, pero no tiene nada que ver con la Biblia. La Biblia expresa otra cuestión, entonces a veces sacamos esos textos fuera de contexto. Y cuando los sacamos del contexto, entonces la enseñanza comienza a ser equivocada y perdimos la iniciativa de lo que Dios quiere hablar. Y en este caso quiero hablar sobre uno de esos textos bíblicos que también se sacan del contexto, ¿verdad? También se sacan del lugar. Y una de ellas es cuando la gente expresa sobre Dios ama al dador alegre. Hay unos que cuando exponen este texto dicen, la Biblia dice de que Dios bendice al dador alegre. Y la Biblia no dice que Dios bendice al dador alegre. La Biblia dice Dios ama al dador alegre. ¿Qué significa eso? Entonces yo comienzo a interpretar de que Dios se alegra y ama a aquel que sabe dar. Aquel que sabe dar sin restricciones, sin prejuicios, sin molestias, sin quejas, pero a la vez que sabe dar con sabiduría guiado por Dios, porque son cosas muy diferentes. ¿Qué es una bendición? ¿A qué le llamamos nosotros un dador alegre? Un dador alegre es aquel que comparte sus bienes, que comparte su forma de ser, que comparte una alegría, un ambiente diferente para ciertas personas o con otras personas. Por ejemplo, la palabra bendecir. ¿Qué significa la palabra bendecir? Bendecir es desearle el bien a otra persona, a lo contrario de la palabra maldecir. Si yo digo maldecir, significa desearle un mal a una persona. Eso es maldecir. Pero si yo digo bendecir, es porque le estoy diciendo el bien a otra persona. Son cosas muy diferentes. Cuando yo comienzo a hablar entonces del dador alegre, significa que muchas veces Dios va a poner dadores hacia mí. Alguien que me apoye, alguien que me comparta, alguien que quiera compartir conmigo tiempo, un momento alegre, economía, algún espacio. Pero muchas veces, en vez de pensar que Dios pondrá a alguien que sea dador para mí, Dios me va a dar la responsabilidad a que yo sea el dador. Y ahí es donde está el problema. Porque muchas veces nosotros somos muy restringidos a dar y queremos más en recibir que dar. Y eso no es algo tan extraordinario porque es parte de nuestra naturaleza y es parte de nuestra sociedad. Entonces, nosotros siempre pensamos de que siempre va a haber gente que nos debe de dar porque yo soy cristiano, porque soy un pastor, porque soy evangelista, porque soy un músico, porque soy un predicador. Entonces la gente debe de reconocerme a mí como una persona que sirve a Dios, pero Dios tiene que poner o debe de presentarme a los dadores que deben de reconocer mi obra en Dios. Y esa es una parte tan equivocada
Porque el texto bíblico, lo que habla aquí Dios, es que yo debo de aprender a ser dador y no debo esperar a que hayan dadores para mí. Esa es otra cuestión. Por ejemplo, vámonos entonces a 2 Corintios capítulo 9, de los versículos del 7 al 8. 2 Corintios capítulo 9, versículos del 7 al 8. ¿Lo tienen? Ok. Leámoslo en el nombre de Cristo Jesús. Cada uno dé como lo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda la gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, yo tengo que dar. Si Dios me da a mí bastante en abundancia, es para que yo también dé en abundancia. Si tú conoces a algún necesitado, familiar, amistad o una persona ajena, y tú le quieres dar bastante, entonces Dios te va a decir, bueno, ahora tú tienes que ser el dador para esa persona, pero Dios te va a bendecir grandemente, Dios te va a dar en abundancia para que aprendas a dar en abundancia. Dios jamás te va a exigir que des lo que no tienes. Por eso es que aquí dice, cada quien proponga lo que esté en su corazón. Si yo quiero darle a una persona de 100 quetzales, quiero darle 20, es lo que propongo en mi corazón, pero también estoy guiado por Dios. Esa persona tal vez necesite 20, o tal vez necesite la mitad de lo que yo tengo. Lo que sea, la situación se va a dar conforme a lo que Dios te enseñe, lo que Dios te hable, lo que Dios te haga sentir. Pero ¿qué significa la palabra bendición? En general, cualquier persona puede bendecir a otro, ya que la palabra bendecir significa desearle el bien a alguien. Como estamos diciendo, puede ser una bendición, un deseo de bendición, de tiempo, de palabra, de ánimos, de motivación y de economía. Cualquier cuestión puede suceder. Pero sea cual sea el motivo, tú debes de saber y aprender a dar, a compartir. Hay alguien que está pasando tristeza, entonces tú vienes y, bueno, mira, te invito a un café, te invito a un refresco, compartamos, ¿verdad? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, invítalo un par de papas, a un jugo o a un momento en que tú puedas decirle, bueno, mira, aquí estoy, aquí está mi compañía, aquí está mi atención. Eso también es una bendición para una persona. Para ti o para mí puede ser algo tan simple, tan sencillo. Bueno, tal vez no lo necesito tanto, yo tengo un carácter que puedo ser suficiente, pero hay personas que no lo son así. Entonces a esas personas hay que ayudarles y bendecirlas en tiempo y en espacio. Cuando nosotros demos con generosidad. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no podemos bendecir a alguien o ser dadores por lástima. Yo lo voy a compartir a una persona porque me da lástima. Lo voy a compartir a otra persona porque de verdad, ay, pobre, no. Usted dé porque usted quiere, usted desea que esa persona también tenga igual que usted. El sentimiento es muy diferente y la emoción es muy diferente. La situación va a ser muy diferente. O sea, si alguien a mí me bendice con algo, a mí me va a gustar, pero yo no quiero que piense esa persona, ay, pobre, le voy a dar porque de plano no tiene, ay, pobre, es que me da lástima. Eso es uno no se siente bien, no se siente bien. Pero si alguien se acerca y te dice, bueno, mira, yo quiero compartir porque así como yo como una tostada, yo también quiero que tú comas una tostada. O sea, las partes igualatorias. Jesucristo siempre enseñó eso, partes iguales, en lo posible. Por eso es que cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, dice que los cristianos vendían sus terrenos, vendían sus posiciones para poder darle a otros que no tenían, ¿sí? Trataban la manera de ser iguales. En esa ocasión así se podía. En esas situaciones o en estos tiempos es difícil ver eso. Máxime cuando un líder religioso sobresale en todas sus posiciones y sobresale en todo, en toda la iglesia, y necesita que todas sus posiciones, su ropa, su economía, todo lo que tiene sobresalga entre todos los miembros de una iglesia. Y eso se está dando últimamente. Entonces eso no es un dador alegre, ¿verdad? Eso ya es alguien que tiene un orgullo muy alto, una altivez.
Pero Dios nos enseña que nosotros tenemos que aprender a compartir y a dar lo que tenemos cuando nosotros veamos la necesidad, ¿verdad? Demos con generosidad. Generosidad con beneficios. ¿Qué beneficio obtengo yo delante de Dios si hoy soy generoso? No es un trueque. Acuérdate, Señor, que tu palabra dice al que al pobre le da, a Dios le presta. Pero eso ya es un interés. Yo voy a dar porque en verdad hay una obediencia y un mandato en que así como Dios me da, ¿por qué? ¿Por qué Dios me da a mí? Porque yo también soy un necesitado. Entonces, ¿por qué yo voy a dar? Porque hay otro necesitado también. Entonces, está bien que yo le pueda decir a esa persona, ora a Dios, busca a Dios. Está bien, la oración está perfecta, pero a la par de la oración también debe de haber un beneficio. O sea, hay un ejemplo muy dominado en público. Es tu vecino, pues debe el recibo de luz, de la energía eléctrica. Y este vecino, pues si no paga la energía eléctrica, obviamente le van a cortar la energía eléctrica. Pero él no tiene trabajo y necesita pagar ese servicio. Pero a ti Dios te ha bendecido grandemente. Tienes suficiente economía y estás solvente. Viene tu vecino y te dice a ti, mira, necesito un apoyo, necesito que tú me apoyes, que tú me ayudes. Necesito pagar el recibo de luz porque si no me van a cortar la energía eléctrica. Entonces tú vienes y le dices, bueno, oremos a Dios. Hablemos con Dios y Dios te va a bendecir. Perfecto, el consejo está bien, la indicación está bien, el apoyo está bien. Y tú oras con él y el hombre se va. Pero si tú tenías algo o total para poder solventar esa deuda y que a tu prójimo, tu vecino, a tu amigo, a tu hermano no le corten o no le suspendan el servicio de la energía eléctrica, tú tenías que haberle ayudado. A eso es lo que Dios nos enseña aquí. Demos con generosidad sabiendo que la otra persona necesita. Pongámonos en sus zapatos y seamos empáticos para poder nosotros ayudar a otros. ¿Qué nos mueve a nosotros a hacer esta acción, a poder ayudar a otros? Como les digo anteriormente, no es que nos mueva una lástima, no nos mueva algo de que yo le voy a dar solo para que Dios vea, o yo le voy a dar para que todos vean lo que yo hago con el prójimo. Recuerda que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Si tú vas a ayudar, ayuda, pero vas a una relación entre Dios, tú y el prójimo. Pero no necesitas pararte a un altar y decir, hermanos, yo ayudé a aquel, hermanos, yo ayudé a aquella persona, yo di acá, yo di aquí. No es necesario que tú lo digas porque a la gente no le interesa. Solo es una relación entre Dios, entre tú y tu prójimo. Pero hay personas que de verdad expresan y exponen a los aires lo que están haciendo con otras personas y eso tampoco no es correcto, es incómodo. Porque si tú me ayudas a mí en una necesidad, está bien, Dios te siga bendiciendo y espero que todo te salga muy bien. Pero si tú vienes y lo expones delante de todos, mira, yo ayudé a Lester, yo ayudé al hermano Lester tenía una necesidad, yo lo ayudé. Para mí va a ser muy incómodo porque estás exponiendo mis necesidades y no es correcto tampoco delante de Dios. Entonces por eso es que uno tiene que ser sabio en lo que está haciendo y ser guiado por Dios. ¿Qué me mueve a mí a ayudar a otra persona? Dar por una obligación, llamar la atención, para evitar las críticas de otras personas o para quedar bien, es dar una actitud errónea ante Dios. Los que estamos diciendo, nosotros no podemos exponer ante la gente o no es una exposición pública lo que nosotros hacemos cuando ayudamos a otras personas. Simple y sencillamente es una obediencia, es una relación entre Dios, tu prójimo y tú mismo. Y permite que Dios sea el que bendiga y el que prospere tus acciones en secreto. Recuerda que una de las indicaciones de Jesucristo dijo, cuando busques al Padre, búscalo en secreto, en el lecho de tu casa, para que el Padre haga público tu relación con Él. La exaltación viene por parte de Dios y no por parte de uno. En el mismo 2 de Corintios capítulo 9, ahora leamos los versículos 6, dice, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia,
tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Estábamos hablando entonces de que cuando nosotros demos en abundancia lo necesario, lo justo. Tú vas caminando por la calle y llevas tus 500, 400 quetzales, vas a un buen restaurante porque tú te lo mereces. Por eso trabajas, por eso también eres un siervo, una sierva de Dios. Y Dios te ha bendecido para que goces de un buen almuerzo. Vas caminando en la calle y en el camino encuentras a un niño de unos 8 años con una caja de lustre para lustrar zapatos. Y entonces este niño te dice, bueno, ¿me puedes regalar algo para comerme una tortilla, un pan? Por favor, tengo mucha hambre. ¿Cuánto le darías tú? O le dirías, mira, no tengo ahora. O le dirías, mira, en otro momento. Pero tú tienes en tu bolsa. No te estoy diciendo que le des todo, pero le puedes dar parte. O lo puedes invitar a comer, invitarlo a comer en el mismo restaurante, o comprarle algo en una tienda. Mira, te invito a un jugo, te invito, no un Tortrix, como aquí en Guatemala decimos una chuchería, le decimos, ¿verdad? Una golosina, no, es algo sustentable. Cuando Dios ve que tú das ese sustento, que tú das en abundancia y eres empático, Dios también habrá la misma hora en tu vida. Y sorpresivamente Dios te va a bendecir. Dios nos da para que demos. En 2 Corintios capítulo 8 leemos que Dios provee para nuestras necesidades con el deseo de que nosotros también demos en abundancia. No tenemos que tener que darnos sin nada si compartimos con los demás. De hecho, el temor a quedarnos sin nada no viene de Dios. Oye, qué maravilloso esto. O sea, si yo doy, si hoy comparto, yo digo, es posible de que me voy a quedar sin para mi cena de mañana, para mi desayuno de mañana, para mis pasajes de bus. Entonces, eso no viene de Dios, porque Dios nunca te va a dar una incertidumbre. Nunca te va a hacer sentir, se llama dudoso, o lo que estás haciendo, pues no sabes si Dios te va a bendecir. Dios nunca te va a dar ese sentimiento. Dios siempre te va a dar la seguridad que lo que tú hagas será bendecido por Él. Y yo te lo digo por experiencia, porque a mí me ha pasado algunas veces que he podido compartir y Dios me ha bendecido grandemente, pero yo no espero nada. Pero Dios en su momento, en el momento indicado, en el momento donde de veras más necesitaba, Dios bendice grandemente. Dios no se queda con nada, hermanos. Y eso se los digo yo por experiencia. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. Salmo 34:10. Dios es fiel en su palabra y nos da la respuesta a las dudas que nosotros tenemos cuando queramos obedecer a su palabra y queramos hacer lo que Él diga. Bueno, ¿qué me mueve a mí a compartir? ¿Qué es lo que dice Dios en sus mandatos? Pero ¿a quién debo de darle correctamente? Porque tú trabajas, tú te esfuerzas en un trabajo para tener una ganancia, pero eso es un valor que Dios te da, un valor agregado a tu vida, la satisfacción que tú recibes de una paga por un buen trabajo. Entonces, si Dios te da esa bendición, te da el valor, el precio a ese esfuerzo, no es que tú vengas, tomes tu riqueza o tomes tus ganancias y lo tires a ver a quién le cae. No es eso. No es así como Dios trabaja. Dios también es un Dios de orden. Muchos dicen por ahí de que de verdad hay que bendecir a los que trabajan en la casa del Señor y mayormente a los que sirven. Sí, yo no digo que no, pero es que hay un orden. Porque ni modo que tú vas a bendecir a la iglesia, vas a bendecir a los siervos de Dios, vas a bendecir a los líderes, pero en tu casa no hay nada que comer. Ni modo que tú vas a decir, voy a dar por fe. Y ten líder, ten aquí, ten allá primero, y después llegas a tu casa y le explicas tú a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, y decirle, mira, disculpa, me quedé sin nada por dar en la obra de Dios. Pero Dios va a responder. No es así como Dios trabaja. Porque Dios es un Dios de orden. Y en la Biblia nos enseña un orden. No lo dice específicamente, pero cuando la leemos nos enseña y nos da a entender que sí hay un orden. Y lo vamos a ver en estos momentos. Bueno, ¿a quién le debo de dar primero? ¿A quién creen ustedes? Sí, yo sé que hay que darle primero a Dios, pero ¿de qué forma?
Dios recibe todas tus buenas acciones y tus buenas obras, pero también tiene que haber un orden. Ok, primero, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice, la Biblia nos menciona que la importancia de honrar a los padres. El quinto mandamiento se dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vuelvo a recalcar esto y voy a poner como base. Tú no puedes bendecir la obra de la iglesia ni a los servidores si tú no honras primero a tus padres. Primero debes de honrar a tus padres porque eso es un mandamiento. Lo otro no es un mandamiento. Lo otro solo es una sugerencia, pero esto es un mandamiento. Dios dice en su mandamiento, honra a padre y madre para que tengas largura de vida sobre la tierra. ¿Sí? Ahora veamos lo que dice Mateo capítulo 15, versículos del 5 al 6. Mateo capítulo 15, versículos del 5 al 6. ¿Lo encontraron? Bueno, leámoslo pues. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Qué es lo que pasa? Yo no puedo decirle a mi papá y a mi mamá, mira, yo no te voy a honrar, yo no te puedo dar, porque ya di en la iglesia, porque ya di en la obra. Aparte es Dios y aparte son tus padres. Muy aparte. Pero a mí no me va a alcanzar. Entonces tienes que disponer primero. Por eso es que en los versículos anteriores dice lo que dispongas en tu corazón. Por eso es que te estoy dando la sugerencia. Debes de orar a Dios antes de dar. Debes de orar a Dios que te guíe a dar con sabiduría y en orden. No es solo soltarlo. Muchos te van a manipular. Muchos van a ensuciar y van a jugar con tu buena voluntad, con tu buen beneficio. Si tú no das, estás desobedeciendo a Dios. Si tú no das en la iglesia, si tú no das al líder, si tú no enriqueces al líder con tus esfuerzos, entonces estás incumpliendo con Dios. Eso es mentira. Y lo digo tan abiertamente en este canal. Eso es mentira. Porque uno de los mandamientos es que tú tienes que bendecir a tus padres. A tus padres no puedes cerrar tu mano. Y debes de bendecirlos, pero no puedes cerrar tu mano. A tus padres tienes que bendecirlos abiertamente, sin restricciones. ¿Sí? En primer lugar, tus padres. La iglesia, los líderes, déjalos a un lado. Porque lo primero que Dios te va a bendecir es bendecir a tus padres. Lo dice Éxodo y lo dice Mateo. Y en Mateo el mismo Jesús lo está diciendo. ¿Quién es el segundo grupo a quien yo debo de ser como un dador alegre? El segundo grupo es mi casa, mi familia. Si yo soy un hombre casado, a los primeros que les debo de dar, además de mis padres, sea mi familia. Vuelvo a comparar estas dos situaciones con la primera situación. Yo no puedo llamarme buen siervo o siervo temeroso u obediente delante de Dios si yo no bendigo primero a mi familia, antes de bendecir o compartir una obra. ¿Sabes por qué? Porque Dios me manda a que yo soy el proveedor de una casa. Yo no soy proveedor de una iglesia. Yo no fui llamado a ser proveedor y mi responsabilidad es no ser proveedor de líderes. Son mis hijos primero. Si yo trabajo es para bendecir a mis hijos, educación, salud, vestuario y todo lo que ellos necesiten. En mi casa, yo soy la cabeza de la casa. Si soy cabeza, soy proveedor, soy protector, el que bendice. Pero yo no puedo venir y decirle, Señor, todo lo que tú me has dado se lo voy a dar al líder religioso, se lo voy a dar a los guías espirituales, se lo voy a dar a la iglesia, pero tú provee para mis hijos. Discúlpenme. Si usted alguna vez ha hecho esa clase de oración, es una oración tan ridícula. Porque Dios no te va a escuchar y ni siquiera te va a proveer si estás tomando ese desorden en tu vida. Hermano, usted lo que está diciendo es algo torcido. Yo no, la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios también hay un orden. Tú no puedes bendecir una obra de Dios y llamarte buen siervo cuando eres mal padre, cuando eres mal esposo, cuando eres mal hijo.
Recuerda que todos esos aspectos, esas facetas, es lo que Dios más honra. Pero lo otro es un segundo plano. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 37. Primera de Crónicas 17, 27. Se dice: bendice pues la familia de tu siervo, la familia de tu siervo, para que permanezca siempre en tu presencia. Pues cuando tú concedes una bendición, Señor, es una bendición eterna. Ok, entonces, ¿quién es el siervo aquí? Aquí no está diciendo que es un pastor, que es un evangelista, solamente. El siervo es todo aquel que sirve a Dios. No necesariamente tienes que tener un puesto muy elevado o sobresaliente en una iglesia para llamarte siervo. Simple y sencillamente tú eres un siervo, tú eres una sierva. Media vez tú crees en Dios y media vez tú obedeces la palabra de Dios y predicas y enseñas el evangelio a otras personas. Desde ahí tú eres un siervo y una sierva y tú mereces ser bendecido también. Entonces, cuando tú aprendes a bendecir a tus padres, aprendes a bendecir a tu familia con tus ganancias, Dios te bendecirá con una gran bendición eterna, porque estás siguiendo un orden. Entonces es malo dar en la iglesia. Espérate, no te adelantes, porque voy a llegar a ese punto. Pero mientras tanto, todo lo que tú tienes debes de darle en un orden que Dios te guíe. Por eso te digo un principio, antes de dar, tienes que aprender a hablar con el Creador, con el proveedor, y Él te dirá cómo lo puedes hacer. En 2 Samuel capítulo 7, 29 dice: dígnate bendecir a todos mis descendientes y permite que siempre haya uno de ellos en tu servicio. Tú, Señor, lo has prometido y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. O sea, yo voy a preocuparme por mi familia y te voy a decir algo muy duro, hermano. Si Dios a ti te está bendiciendo porque una vez tú le pediste un trabajo, tú le pediste bendición, le pediste prosperidad, no es para que tú mantengas la familia de otra persona. Hay una parte de la Biblia que dice: el hombre que no provee a su casa, sino que provee para otra familia, el hombre será llamado pecador. Yo no puedo preocuparme por la familia del líder de la iglesia. Yo no puedo preocuparme por la familia de los ancianos, de los que sirven, si mi casa no está bien formada. Soy lumbrera en la calle, pero oscuridad en mi casa, y eso no es un orden bíblico. La Biblia no me enseña a ser así. Yo puedo bendecir la iglesia media vez. Yo ya tengo solventado las necesidades de mi casa y de mis padres. Ese es un orden. Por eso es que Dios te bendice. Ahora bien, tercero, ¿quién es el tercer grupo a quien yo debo de bendecir y proveer y puedo ser un dador alegre? La Biblia me dice que debo de pensar en los huérfanos, en las viudas, en los necesitados, en los de extrema pobreza. Deuteronomio capítulo 14, versículo 29. La Biblia dice que se debe permitir que los huérfanos, las viudas, los extranjeros y los levitas son siervos, ¿verdad? Los siervos de la iglesia, coman y se sacien para que Dios bendiga las obras de las personas. Pero miren, aquí oigan esto, y si ustedes están leyendo conmigo, hay un orden. Primero huérfanos, después las viudas, después los extranjeros, hasta por de último los levitas. ¿Verdad, hermano Lester, que ahí dice que los levitas, los siervos? Es que usted no es levita. Estamos haciendo solo una comparación, una similitud. Pero ¿quiénes eran los levitas? Eran los que se encargaban de mantener la casa del Señor, la tienda del Señor, y son los que se presentaban ante la presencia de Dios en nombre de un pueblo. Pero ellos no trabajaban, ellos no eran tomados en el censo de los habitantes de Israel, sino que eran dedicados solo para Dios. Solo para Dios. Pero eso sí, ellos no andaban pidiéndole a la gente nada, porque había una orden para la gente, que ellos tenían que compartir a la casa del Señor. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero ¿cuál es el tercer grupo? Los necesitados, los huérfanos, las viudas, el extranjero. Cuando usted vea una necesidad, usted ve gente migrante en la calle, ayúdelo, extiéndale una mano, ¿sí? Tal vez usted no le va a dar todas sus ganancias, pero va a tratar la manera que en lo mínimo o en lo poco usted pueda solventar en lo posible sus necesidades.
eso también Dios lo va a bendecir. Salmo 68, versículo 5. La Biblia dice que Dios es el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. Aquí no dice de levitas, pero dice huérfanos y viudas. Hay que extenderle la mano. La Biblia dice que atender las necesidades de las viudas y los huérfanos es parte de la religión pura y sin mácula. El cuarto grupo, y es el último grupo. El último grupo ya son los líderes de la iglesia. Un pastor, un misionero, un evangelista, un músico, un predicador. Lamentablemente nos enseñan que solo una posición eclesiástica es la que se merece todo, que es el pastor. La Biblia no dice eso. La Biblia dice todo aquel que sirva y todo aquel que tenga necesidad. Los pastores son aquellas personas que deberían de darnos ejemplos de conducta y de fe para que los demás puedan ver a Dios a través de sus vidas. Son muchas las situaciones difíciles que enfrentan como siervos de Dios y de la gente a través de los años. Por ello, en la palabra dice: obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Un pastor, o la función de un pastor, es cuidar de las ovejas. ¿Cómo cuida un pastor una oveja? O un creyente, visitándole, cubriéndole o ayudándole en sus necesidades, porque muchas veces la iglesia tiene que ver la necesidad del pastor, pero muchas veces el pastor no hace también la acción igual. O sea, no es recíproco la situación. Y aquí es donde habla sobre la responsabilidad del pastor, pero no está hablando tanto de la iglesia, sino que más del pastor, porque dice que ellos son los que cuidan a las ovejas, a los creyentes. Hay que apoyarlos. Usted lo puede determinar en su corazón, en lo que usted pueda, reconociendo la buena obra de los buenos pastores, de los que han sido llamados por Dios, por el Espíritu Santo, de los que han sido puestos por testimonio, pero no autollamados. La Biblia no aprueba un autollamado, sino que la Biblia aprueba a aquellos que han sido puestos por una iglesia, por un buen testimonio. Hay un currículum que la Biblia dice que un pastor debe de tener, un anciano, un pastor, un servidor. Entonces, ¿a estas personas se les puede ayudar? Sí. Un pastor, vuelvo a repetir, pastor, al copastor, a los ancianos, a los diáconos, a los músicos, al que hace la limpieza, al que abre la puerta, al que dirige, o los necesitados de una iglesia. Porque imagínense que una persona esté necesitado y para poderle ayudar tiene que convertirse en pastor, tampoco, ¿verdad? Entonces, si la persona necesita, hay que ayudarle, es un siervo. Todos los que insisten en una iglesia y vienen a servir, vienen a ayudar a una iglesia, vienen a ayudar a la obra del Señor, son siervos. Hay tantas mujeres, tantos hombres que andan predicando el evangelio en las cárceles, en los hospitales, y no necesariamente son pastores, pero son personas que dedican su tiempo, su amor, su devoción para poder llevar el evangelio, las buenas nuevas y ayudar a los necesitados. Yo conozco gente que ayuda económicamente y no son pastores. No necesariamente son pastores. Simple y sencillamente son personas simples, como un miembro de una iglesia. Entonces, esas personas, si usted llega a saber que alguien está haciendo eso, échele la mano. Mira, ¿quién estás bendiciendo? A esa familia que tiene necesidad, está en extrema pobreza. Vente, yo te ayudo. Así es como se hacen las cosas. Pero no estoy buscando pastores, que solo pastores para poderles ayudar. No, o sea, en la viña del Señor hay todo, de todo. No solo existen pastores, hay de todo, hermano. Y ese lamentablemente es un sistema que se está creando muy equivocadamente. Jesús aseguró, oiga esto qué bonito, Jesús aseguró a sus discípulos que Dios les daría lo necesario si el reino era lo primero para ellos. Para que usted pueda ser un siervo aprobado delante de Dios y usted pueda ser bendecido por Dios. Mateo 6:33, su prioridad es el reino de Dios, no es su propio interés. Yo me autollamo pastor para poder yo vivir de eso. Y mucha gente así lo está haciendo.
Yo voy a vivir de la iglesia. Deben de reconocer que yo soy un pastor. Deben de reconocer que yo soy un músico. Deben de reconocer que yo soy un siervo. Entonces ayúdenme. Entonces provéanme para mí y mi casa. Pero si esa persona habla de esa forma, su interés o su prioridad no es el reino de Dios, sino que es su satisfacción propia. Y eso no puede tolerarse. Jesús aseguró a sus discípulos que Dios les daría lo necesario si el reino era lo primero para ellos. Esta promesa se cumplirá sin falta porque Jehová siempre ha sido fiel a su palabra. Jesús sabía que las personas de Dios nunca fallan. Isaías 55:11. Sí fallamos, pero tratamos. Si demostramos una fe absoluta en Jehová, también podemos confiar en que mantendrá la siguiente promesa: de ningún modo te dejaré y de ningún modo te desampararé. Hebreos 13:5. Como podemos ver, hay una relación entre las palabras inspiradas y lo que Jesús dijo sobre buscar primero el reino y la justicia de Dios. Todo tiene un orden, hermanos, un orden. Lamentablemente, el orden se vuelve en desorden cuando metemos nuestros propios intereses. Pero ya que tú has oído esta enseñanza y este consejo, pon en práctica lo que estás escuchando porque es palabra de Dios. Yo siempre he dicho, todo aquel que expone la palabra de Dios y lo presenta ante el público, es el primero que Dios va a examinar. A mí va a ser el primero que Dios me va a examinar y me va a decir, bueno, tienes que salir aprobado del examen por todo lo que hablaste. Eso es así, hermanos. Eso sí tiene que ser y así debe de ser. Entonces, hermanos, les dejo esta enseñanza, pónganlo por práctica y dejen que Dios bendiga sus vidas, pero ustedes aprendan a dar de lo que Dios les ha dado. Oren a Dios a quien se le debe de bendecir. Hay gente que vive de una buena voluntad de la gente. Traten la manera de orar a Dios y ser guiados. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos por toda tu bendición y por todo lo que tú nos has dado. Gracias por este consejo, gracias por esta palabra. Y ayúdanos, Señor mi Dios, a darte la gloria y la honra como tú eres digno de recibirla. Atendemos a tu palabra y nos comprometemos a enseñarlas a otros, a obedecerla y a ponerla por práctica. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Te motivo y te insto que sigas leyendo la palabra de Dios y que le busques en oración todos los días a Dios para que tu vida sea bendecida. Dios te bendiga y cuídate bastante.